Dios les bendiga. Qué gran gozo estar junto a ustedes esta mañana. Hoy me falta compañía. Kelvin se quedó en casa, el nene ha estado un poquito enfermito, así que pónganlo en oración. Pero tengo el gran privilegio de nuevamente estar entre ustedes y realmente, no lo digo fingiendo, es un gozo adorar junto a ustedes a nuestro Señor. Hoy me dieron otro privilegio. Estoy iniciando serie. O sea, ahora sí me siento en la casa, ya no me pueden votar. Ya esto es lo que hay. Hoy sí me siento como que wow. Así que vamos a estar iniciando una serie que se titula Apariencia versus Presencia, encontrando hogar en el reino. Tengo el privilegio de adentrarnos en lo que será esta conversación de varios domingos. Así que antes de comenzar me gustaría nuevamente orar y pedirle al Señor que dirija este tiempo de predicación. Amado Dios, tú eres bueno. Hemos cantado de tu bondad, tu fidelidad y lo hemos visto en la presencia del Espíritu en medio nuestro, en el mover, en la sensibilidad de nuestros hermanos, en el ministerio nuevo que se está formando de juveniles, Señor. Tantas maneras donde vemos tu fidelidad. Y ahora rogamos que podamos verla por medio de tu predicación, por medio de tu palabra predicada, Señor. Con mucha humildad ruego que me des sabiduría y discernimiento y sobre todo sensibilidad a tu espíritu. Que seas tú, Espíritu Santo, dirigiendo este tiempo. Que seas tú, Espíritu Santo, hablando a cada uno de mis hermanos. Que seas tú transformando nuestras vidas para tu gloria. Y que sí, Señor, sea para Mayagüez como en el cielo, para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La Biblia nos está presentando una dicotomía constante. Somos personas que viven en este mundo, pero que no son de este mundo. La imagen de peregrinos y extranjeros es una que permea la narrativa bíblica desde que vemos a Abraham tener que salir de su hogar, peregrinar. Vemos a los pueblos de Dios saliendo de Egipto por mucho tiempo sin rumbo alguno por el desierto y luego también los vemos en el exilio y es una imagen que el apóstol Pedro en su carta rescata para describir la realidad del creyente. En Primera de Pedro, capítulo 2, 9 al 12, dice así: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso puede mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue el mundo. ¿Ven la atención? Es la maravillosa noticia de que esta gente o nosotros por extensión somos diferentes, pero de entrada, y lo hice con toda la intención, nosotros estamos leyendo esto a mitad de argumento. Dice pero, y los versos antes está contrastando directamente a los creyentes con otro grupo. Ustedes, nosotros, somos pueblo. Somos sacerdotes del Rey, nación santa, posesión exclusiva de Dios. Estas no son cualquier palabras en la narrativa bíblica.
Estas son palabras bien cargadas, sobre todo para una audiencia judía, porque traía a la memoria el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Ese momento sagrado donde Dios por iniciativa propia entra en una relación particular con ellos. Así que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, rescata esas palabras que son altas palabras y las atribuye a la relación particular que Dios tiene con su iglesia. Ahora somos pueblo. Ahora somos sacerdotes del Rey. Y continuamos esa herencia que Dios hizo en pacto con Israel en aquel momento. No en balde caminamos como extranjeros y residentes temporales en un mundo que camina a otro ritmo completamente diferente, no por quienes somos, sino por a quién le pertenecemos, su pueblo, su posesión. Y este asunto de la elección de Dios en la Biblia nunca es motivo para que el elegido se engrandezca o se enorgullezca. Porque detrás de la elección está la gracia de Dios. Y detrás del propósito de Dios está la bendición de los demás. En la narrativa bíblica, la elección siempre se pone al servicio de otros. Cuando Israel fue elegido, no fue elegido para que se sintieran los más espectaculares. No fue elegido para que ahora se encerraran en sus cuatro paredes. Fueron elegidos para mostrarle al mundo. El reinar, el ser sacerdote trae a la memoria esto de mediarle al mundo la presencia de Dios, de mostrarle al mundo otra manera de vivir bajo la autoridad y el reinado del Rey. Así que eso también nos aplica a nosotros. Y aquí está la atención. Amados, somos extranjeros, no pertenecemos, caminamos un ritmo completamente diferente. ¿Para qué? Para caminarlo en medio de ellos, para glorificar a Dios en medio de ellos. La invitación entonces es a vivir seguros de nuestra identidad, vidas dignas del evangelio que hemos recibido. Nuestra identidad como creyentes, como iglesia, como pueblo de Dios, no es escapista. No es cierren las puertas porque allá nos van a contaminar, sino que es una invitación a ser intencional en caminar desde el reino en este mundo que tanto necesita de Dios. ¿Para qué? Para que otros también puedan cantar de la bondad de nuestro Dios, para que otros vean en nuestra vida la gracia, la misericordia, la fidelidad de Dios. El estilo de vida cristiano, dice un autor, no solo debe ser ejemplar, sino también atractivo. Debe atraer a los que están afuera, invitarlos a unirse a la comunidad. Su existencia ejemplar es un poderoso imán que atrae a los demás hacia la iglesia. Y yo añadiría, no en virtud de nuestras fuerzas, de nuestra capacidad o de cuán lindo y agradable somos, sino por el poder del Espíritu que por gracia habita en nosotros. Así que, amados, tenemos trabajo. Y durante las próximas semanas ustedes tendrán el privilegio de, como parte de ese trabajo, exponer los valores del mundo y confrontarlos con la verdad del reino. Para caminar al ritmo del reino, tenemos que reconocer el compás del mundo. Porque si no, no nos vamos a dar cuenta y nos vamos a ir de tiempo todo el tiempo. Así que pensamos que el trabajo es con los demás. Sin embargo, primero se trata de exponer esos valores del mundo que aún se filtran en los nuestros.
Esos principios y fundamentos que sin darnos cuenta están formando más nuestra manera de ser y comportarnos que el mismo evangelio de Cristo. Sí que es el trabajo de sacar a la luz, exponer, para que a medida que Dios a través de su evangelio nos confronta, Él haga lo suyo y los demás vean en nosotros una manera diferente de vivir. Una manera cuestionable, que la gente le diga, pero ¿y por qué tú haces eso? ¿Por qué tú estás tan tranquila? ¿Por qué tú vives de una manera completamente diferente? Y mientras me preparaba para este tiempo, pensaba en algunas preguntas que nos pueden ayudar en este proceso. Y son las preguntas que van a dirigir nuestra conversación, pero quizás también pueden ser una herramienta útil para ustedes en su propio tiempo con Dios reflexionar y confrontar y dejar que Dios saque a la luz. Y las preguntas son, primero, ¿qué valor del mundo me está dirigiendo en este momento? Y en la secuencia de la serie verán otros valores. Hoy vamos a trabajar con uno, ¿verdad? Pero en general, ¿cuál es el valor? ¿Qué me está moviendo? ¿Cuál es la historia que está informando esto? ¿Qué historia me estoy creyendo? ¿Qué hábitos lo fortalecen? 3. ¿Qué necesidad fundamental de mi alma está tratando de suplir? Muchas veces si escarbamos, hay algo ahí válido que está respondiendo eso. Y luego entonces miramos al Evangelio y decimos, ¿qué nos dice el Evangelio? ¿Cuál es el valor del Evangelio que lo confronta? ¿Y qué prácticas de Jesús me ayudan a encarnarlo? Así que esas preguntas creo que pueden serles útiles y las puedo compartir para después las compartan como parte de sus herramientas, ¿está bien? Y en mi caso, a mí me tocó un valor muy particular. Y cuando yo pregunto, ¿verdad? ¿Qué valor del mundo me está dirigiendo? Les voy a contar un poquito de mi historia. Porque nada como las crisis para exponer lo que está en el alma de uno. El 2019 fue un año bien difícil. Ministerialmente, personalmente, en cuestión de la iglesia, veníamos secuelas, ¿verdad? De bregar con una iglesia que fue afectada por María, como todos en esta isla, con un pastor nuevo que estaba reemplazando a un pastor de 20 y pico de años. Y ese 2019 fue un año bien difícil para nosotros, que concluye con la noticia de que mi pastor se quemó. Entonces, hay algo en la crisis de otro que a veces causa las nuestras, porque yo era parte del equipo pastoral de la iglesia. Así que estamos en este torbellino que está sucediendo en la iglesia, no entendemos a dónde vamos, pero te miran a ti. Tú eres la que trabajas ahí, tú debes saber a dónde vamos. Así que el 2019 fue difícil y yo dije, no, pero el 2020, ese va a ser mi año. Así que yo empecé bien. Yo dije, bueno, fue un desastre, pero vamos a planificarlo. Vamos a planificar, esto lo vamos a hacer bien. Y en el 2020 yo hasta pasé tiempo, ahora me río, pero por lo absurdo, yo pasé tiempo diseñando mi propia agenda. Y se las traje de evidencia. O sea, yo fui a Canva, yo diseñé los templates porque el 2020 va a ser mi año. Así que para lo que venga yo estoy lista, el pastor está quemado, no se preocupen, Gabriela tiene una agenda. Sin embargo, las cosas pocas veces van como uno quiere. Y en el 2020, ¿qué pasó? Llega una pandemia. Así que de momento el valor fundamental que estaba dirigiendo mi vida, el deseo de ser productiva, de hacer, de mantener control de la situación, se ve confrontada. Gabriela era productiva y esa insignia yo la llevaba con mucho honor. Pero ¿qué pasa cuando Gabriela no puede hacer absolutamente nada? ¿Qué pasa cuando por más que yo me organice y por más Google Calendar que yo ponga con colores bonitos y por más videos de ser eficiente yo veía, como quiera,
me encuentro con una crisis que excede mi capacidad de manejarla. Porque en el 2020, el pastor renuncia. En el 2020 estamos con una iglesia virtual. En el 2020 el otro miembro del equipo renuncia y Gabriela está en su casa con una agenda que no le vale la pena usar, encerrada sola porque Kelvin era de los que podía ir a su trabajo porque ese sí es indispensable. Gabriela no. Y con una alarma que le recordaba todos los días, vuelve a tu casa. Y yo, pero si nunca salí. La tormenta perfecta para la locura, la ansiedad que yo sentí, la impotencia por no hacer, la cómo yo hago algo de esta situación que está más allá, que no solamente es que el pastor no está, es que hay una pandemia global y el mundo entero está cerrado. ¿Cómo tú pastoreas una iglesia que tú no puedes ver? Momento perfecto para la locura. Pero Dios en su gracia me encontró y me confrontó y me dijo, amada, el valor del mundo, el valor de la productividad está informando tu manera de ser y hacer. Y eso me estaba llevando al agotamiento. Yo iba por el mismo camino. No se iba a quemar un pastor en la cumbre, se iban a quemar varios. Estaba siendo nutrida por todo este contenido. YouTube puede ser la boca del lobo, porque nada como videos para pelar mi falso yo, controla tu día, levántate a las 5 de la mañana, eficiencia, tú puedes, pero la realidad del asunto es que no hay manera. Así que fueron muy eficientes porque apelaban a mi necesidad de, en una situación incontrolable, tener algo de control. En una situación donde Gabriela no estaba siendo reconocida por lo que estaba haciendo, sentirme de alguna manera afirmada, valorada, vista. Así que en medio de mi crisis y mi ansiedad, yo dije, aquí hay algo mal. Tú no puedes dejarte llevar por el deseo de hacer y hacer y hacer todo el tiempo. Necesita existir otra manera. Y en ese tiempo comencé a leer, me encanta leer, y empecé a aprender de dónde viene este concepto de la productividad, porque vamos, la compulsión a ser productiva no era mía nada más. Es que hay toda una cultura que lo que promueve es una productividad incluso a costa de uno. Así que decía, ¿de dónde salió todo esto? Y históricamente hablando, podemos ver esta evolución principalmente en 3 partes. Antes hablábamos de producción agrícola, luego hablamos de producción industrializada y luego producción del conocimiento. Así que antes la productividad se centraba en la agricultura y la meta era producir suficiente alimento para suplir necesidades de la población. Así que los desarrollos tecnológicos iban enfocados a, mira, en vez de que un agricultor produjera para 1.5 personas, un agricultor ahora puede producir para miles, 8 personas, 10 personas, 100 personas. Aumenta la capacidad de producción de ese individuo gracias a la tecnología. Luego, para los 1790, la revolución industrial se propulsó con el diseño de maquinarias que empiezan a agilizar el proceso del agricultor porque empiezan a remover las semillas de la planta de algodón. Y amado, eso cambió las reglas del juego, porque los humanos se cansan, las máquinas no. Y de momento, esa producción creció. Ahora podemos hacer más con menos y ya el asunto de ser productivo se torna en cantidad. ¿Cuánto tú haces? Ahora en el siglo XXI estamos en la era de la información y la tecnología inteligente que evoluciona día a día. Entonces, esa necesidad de producir ya no se ve solamente a mozo grodo en el sistema, sino que ahora de nuevo se enfoca en el individuo. Porque ahora lo importante es cuánto la persona sabe y el acceso a esta tecnología más digital. Y ahora la producción se refiere a que nosotros hagamos más y más. Se esperaba que la tecnología ayudara a las personas a hacer más con menos. Incluso pensaban que iba a reducir la jornada laboral, pero el resultado es
todo lo opuesto. Se borraron las líneas entre trabajo y casa, porque ahora el trabajo llega a casa y casi siempre el trabajo puede más. Y entonces nos encontramos con una sociedad adicta al trabajo, caminando un ritmo de vida tan frenético, donde nos terminamos sacrificando a nosotros mismos y a nuestros seres queridos en ese altar de la productividad. Y es bueno conocer la historia. Es bueno entender, aquí hay algo que se fue. Yo no puedo producir como una máquina, pero se espera que lo haga. Y mientras me encontraba sentada en la sala de mi casa, confrontando mi ansiedad por mi inactividad, me decía, wow, esto no puede ser lo que está informando mi manera de ser. Y acudí entonces a la Biblia. Y cuando vemos la Biblia, lo que abundan por la cultura donde nació la Biblia son imágenes y alusiones de la agricultura. La Biblia está llena desde el inicio. Adán y Eva, la creación, en ese segundo capítulo de Génesis lo vemos contextualizado en un jardín. Y Adán y Eva eran puestos en ellas, ¿para qué? Para labrar la tierra. La función del ser humano estaba envuelto en esa cuidar, cultivar la tierra. Y la rebelión los expulsa y pierden acceso ¿a qué? Al árbol de la vida. Así que parece que esto de la agricultura es un tema importante en la Biblia y así lo continúa. Dios comienza la liberación del pueblo de Egipto llamándolas a capítulo en una zarza ardiente que no se quema, un árbol, un arbusto. El Salmo 1, cuando empieza a hablar de quién es la persona que está en los caminos del Señor, lo compara como un árbol sentado a la orilla del río, cuyas hojas no se marchitan y siempre da fruto a su tiempo. Entonces, cuando el mismo Cristo, Dios hecho hombre, habitó entre nosotros y sus palabras hablaban la verdad del cielo, ¿qué dijo de sí mismo? Yo soy la vid verdadera. Y ahora sus discípulos proclamamos su buena noticia. ¿Y cómo se respalda y se empodera esa proclamación? Por el fruto del Espíritu. Y proclamamos con esperanza un futuro glorioso con Él. Y adivinen quién al final de la historia vuelve a hacer acto de presencia. Dice Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Esto no es una teología bíblica de la agricultora, pero sí como para mostrarnos que de principio a fin el tema de el ritmo, el paso de la agricultura parece ser algo relevante desde el principio al fin. ¿Y saben qué? El diseño humano no fue la excepción. Dice Génesis 1, cuando él interrumpe el marco de Dios hizo y vio que era bueno y lo bendijo y pasó la tarde y llegó el día, fue el primer día, lo interrumpe cuando crea el ser humano y dice, y Dios los bendijo con estas palabras, sean fructíferos. Así que aquí está nuestra alternativa. El valor bíblico que confronta la productividad es ser fructíferos. La bendición de Dios está no en hacer, sino en ser fructíferos. Amados, no somos máquinas. No somos llamados a la producción. Somos seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, llamados a ser fructíferos. Y hay una gran diferencia entre ser productivos y en ser fructíferos. Porque la productividad mantiene su fin constante de producir, cada vez más transgrediendo los límites de nuestra humanidad. Sin embargo, el ser fructífero honra el diseño de Dios. Seres humanos creados a su semejanza, llamados a depender de Él, llamados a ser fructíferos. Se honran los diseños de Dios.
Porque hablando un poquito, ¿verdad?, de esas temporadas y esos ritmos, un libro que se llama Construyendo una cultura de discipulado habla acerca del ritmo de la vida del creyente usando la imagen de un péndulo que pasa por 4 fases principales. La primera es descanso. Es interesante que comencemos con el descanso porque en nuestra sociedad del descanso se ve como un premio después de que tú haces, como hice, entonces descanso. Y la Biblia dice, wow, eso no es así. Nuestra historia no comenzó así, porque el día del descanso fue el 7º día para Dios, pero para el ser humano fue el primero. El ser humano comenzó su existencia desde el descanso. Y entonces, desde ese descanso, trabajó. Porque tenía trabajo, el trabajo no es fruto de la caída, está plasmado en Génesis 2. Así que eso también es otra. Eso es para la próxima vez que me inviten. Ahora no me invitan. Pero no podemos perder de vista el orden. Ese es importante y es revolucionario. Porque nosotros vemos el descanso como un premio al cual obtener. Sin embargo, ¿quién determina cuánto es suficiente? ¿Quién determina cuál es la línea para decir, lo hiciste? Porque por lo menos, y esta puede ser Gabriela, y no se lo proyecto a nadie, mi línea de cuánto es suficiente siempre se está moviendo. Siempre hay algo más que yo puedo hacer antes de sentarme a descansar. Siempre hay algo más que yo debo lograr antes de darme permiso para respirar. Pero eso no es bíblico. Eso se llama mi carne. Una vida en el Espíritu es una vida desde el descanso, el saber que somos suyos, que le pertenecemos y desde ese descanso y desde esa tranquilidad trabajar. Porque sí, la otra parte de este péndulo incluye la productividad. La productividad del producir es parte de nuestra vida como seres humanos. Parte de esa imagen de Dios en nosotros es un hermoso deseo por crear, construir y edificar. Anhelamos ser personas que hagan. Anhelamos ser personas que den fruto. Pero aquí es importante recordar cómo la Biblia describe el fruto. No lo describe por cuántos carros tú vendiste. No lo describe ni siquiera por cuántas almas tú salvaste. No lo describe por cuántos niños tú le diste la bendición. Se describe de la siguiente manera: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto. Y ni siquiera es tu fruto. Ni siquiera es mi fruto. Es el fruto del Espíritu. La productividad muchas veces la traducimos en términos cristianos en, mira, tenemos que esforzarnos hasta cansarnos, pero la invitación de la vida cristiana es a sembrar para el Espíritu y del Espíritu cosechar vida y paz, dice el apóstol Pablo. Se trata de que permanezcamos en la vid, permanezcamos en Él, y el que está en Él produce mucho fruto. Ni siquiera nuestra productividad depende de mi capacidad de organizarme, de cuán bien me organizo. Depende de a quién le pertenezco. Y a medida que estoy en Él, con una relación dinámica, profunda con mi Señor y Salvador, Él entonces, como buen Señor y Maestro, determina en qué y cómo invertimos nuestras fuerzas y recursos. Descanso, productividad, crecimiento. Un árbol tiene que crecer. Los árboles que aguantan son los árboles que tienen ¿qué? Raíces profundas. Los árboles que dan buenos frutos son las que tienen ramas que son capaces de sostener el fruto.
El crecimiento es esencial en una vida fructífera. ¿Y cómo crecemos? De nuevo, esto no es enróllense las mangas, que aquí hay que... No, miren lo que dice el apóstol Pablo a los colosenses. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprenden a conocer a Dios más y más. Crecemos a medida que conocemos a nuestro Dios. Crecemos a medida que nos pasamos tiempo ante su palabra, contemplando su hermosura. Ahí viene el Espíritu Santo y hace que de nosotros crezcan raíces profundas, como dice en la carta a los Efesios. Crecemos a medida que Dios mismo produce en nosotros ramas capaces de sostener su fruto, a medida que permanecemos y estamos en Él. Hay una parte de la agricultura, y es la última parte del péndulo que no nos gusta, y es que para que una rama crezca bien hay que podarla. La poda es parte de la temporada. Y yo, no sé ustedes, yo quisiera obviarla, las tijeras parecen que duelen, pero es esencial. Y el diccionario define la poda de la siguiente manera. Podar consiste en eliminar ciertas ramificaciones de una planta o de un árbol para lograr que su desarrollo sea más fuerte y que su fruto rinda más. Esta práctica es esencial para incrementar la calidad de los cultivos y lograr una mejor ornamentación. La poda es dolorosa. Y en ese 2020 a mí me podaron. Y vamos, esto fue marzo. Faltaba todo el año. Así que es dolorosa, implica sacar las capas de nuestro falso yo, implica hacer morir nuestra carne. Sin embargo, si nosotros queremos ser fructíferos, nosotros nos someteremos al proceso de la poda. Gracias a Dios, nuestro labrador es un experto en el asunto. Jesús dice en Juan 15:3 que somos podados por su mensaje. Estamos en buenas manos. Y el proceso no es fácil, porque a medida que nos recordamos y nos exponemos a su evangelio, Él irá podando en nosotros todas aquellas ramificaciones que impiden y obstaculizan nuestro crecimiento. Estas fases de descanso, productividad, crecimiento y poda han sido mi marco conceptual para analizar mis temporadas. Porque, amados, algo maravilloso es que estas son temporadas y las temporadas son temporeras. No tengo que estar en producción para siempre. A veces es más descanso. A veces a Gabriela la sientan en la silla de la poda y le dan un par de cantazos para su gloria y para mi bien y para el de ustedes. Y hay veces que hay espacio para conocer y crecerle. Esto ha revolucionado la manera en que yo me acerco al ministerio. Porque si yo defino el ministerio en base a cuán bien yo hago las cosas o cuánto hago las cosas, estaría bien frustrada y honestamente les digo, no estaría aquí delante de ustedes. A medida que he visto el ministerio, la vida con Jesús en donde trabajo, de esta manera me ha dado perspectiva. Ahora mismo yo estoy trabajando en el Centro Comprensivo del Cáncer, el hospital. Ahí estoy como parte del equipo de psicología. Esto me ha ayudado a entender que más que lo que hago es quién soy. Porque yo me estoy día a día acercando a gente que ya tiene un diagnóstico de cáncer. Que si está en el hospital, muy probablemente son etapas avanzadas. Yo no estoy acercándome a gente que tiene un catarro, que tiene un virus, y la realidad es que muchas veces estoy hablando de la muerte todo el tiempo.
como persona productiva y como persona que anhela ver algo, yo lo que quiero es sanar a toda esta gente de su ansiedad y que no tengan ansiedad, pero ¿cómo tú sanas a alguien de su ansiedad cuando la muerte está tocando su puerta? ¿Cómo tú logras que esta persona duerma bien si el dolor no se lo permite? Todos los milestones que se supone que yo pueda alcanzar con mi profesión se ven comprometidas y mis brazos están completamente atados. Pero el ser fructífero como la meta de estar ahí en nombre de Cristo lo cambia todo. Porque lo mejor que yo puedo hacer para esa gente no es lo que hago, es quien soy en nombre de Cristo. Es que en medio de su ansiedad, sobrenaturalmente, yo sienta paz y yo le pueda transmitir la paz. Es que en medio de su desesperanza yo sobrenaturalmente tenga el fruto del gozo y la esperanza, no como algo hueco. Y créanme, pregunté. Yo estoy hablando con gente que está al borde de la muerte. ¿Cómo yo puedo usar mi fe aquí? Y tengo oportunidades de conectar a la persona con el evangelio. Y vamos, en otro lugar de psicología, eso no necesariamente sería bien visto, pero un escenario donde la vida y la muerte están en constante danza, no necesitaban una Gabriela que le gustaba hacer, que tuviese su agenda organizada, que fuese bien productiva, necesitaban una Gabriela que pudiese estar presente en el nombre de Cristo, con el carácter de Jesús, sabiendo a quién le pertenezco y por quién estoy ahí. Y es Él sobrenaturalmente mostrándome que el ser fructífera se ve diferente en diferentes temporadas. Pero en medio de la temporalidad de eso, el Dios que me acompaña y a quien represento se mantiene siendo el mismo, el constante, el que sana, el que salva, el que redime, el que da paz, el que restaura, el que trae reconciliación, el que muestra al mundo una manera diferente de ser porque estamos en Él. Y Gabriela en el 2025 no hubiese podido hacer eso si Gabriela del 2020 no hubiese pasado por esto. El Señor conoce nuestras temporadas y conoce la suya. ¿Dónde está usted? Quizás usted como yo también se confronta porque nos gusta hacer y nos gusta producir, pero nos sentimos cansados, agotados, impotentes. Quizás está en una etapa de crecimiento y está viendo cosas maravillosas en el nombre del Señor, le está conociendo cada vez más. Quizás está viendo el fruto del Espíritu en su vida y ve cómo le bendice no solo a usted, sino a los que les rodea. Pero quizás me lo están podando. Quizás me le están cortando ramas que son dañinas, pero que nos duele cuando las cortan. Quizás le están tocando fibras que tocan lo profundo de nuestro ser, pero que hay que confrontarlo. O quizás el Señor le esté invitando a su descanso. Y ahí donde está, le voy a pedir que cierre los ojos y usted mismo se conteste. ¿Dónde estoy yo? ¿En qué temporada estoy yo? Señor, ¿estoy creciendo? ¿Estoy viéndote cada vez más claramente? Oh Señor, ¿estoy deleitándome en el fruto apacible que tú produces en mí? Oh Señor, nos estás invitando quizás una temporada de descanso, donde tenemos que recordar quiénes somos y sobre todo de quién somos. Oh Señor, nos tienes en la silla con tijeras en mano, deseoso de podar aquello que no nos permite disfrutar la plenitud que tú anhelas de nosotros. ¿En qué temporada, Señor, está mi hermano? Padre, a medida que ellos en su lugar
piensan, reflexionan y oran, ruego que Espíritu Santo seas tú quien habla. Seas tú quien arroje luz. Seas tú que confronte con nuestra verdad. Seas tú quien nos recuerdes el Evangelio. Señor, que en medio de una cultura que quiere que hagamos, que quiere que produzcamos, Señor, que nosotros podamos ser personas que encarnan a Jesús, aún en medio de circunstancias difíciles, aún en medio de circunstancias dolorosas, para tu gloria, Señor. Señor, te ruego que en este proceso te escuchemos a ti, invitándonos a disfrutar más de tu presencia para que podamos ser en el mundo una presencia que causa preguntas, una presencia que invita a confrontación. ¿Por qué tú tienes paz cuando yo tengo ansiedad? ¿Por qué tú tienes gozo cuando yo lo que siento es desesperanza? Y que podamos dar razón de nuestra fe. A medida que hacemos este ejercicio, lo doloroso de confrontar donde estamos y de dejar que tú, buen labrador, nos podes. Y te doy gracias porque sin importar en qué temporada están mis hermanos, tú sigues siendo el mismo, el justo, el bueno, el presente, el fiel, el suficiente, el amoroso, el digno de gloria, honra y poder, quien tiene toda autoridad, sabiduría y soberanía. Más que lo que hacemos, más que quienes somos, es que te pertenecemos. Y eso lo cambia todo. Glorifica tu nombre. Lo pido en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.